una de las promotoras y una de las cofundadoras de AEPO, la Asociación Española de Responsables de Comunidades Online. Todos aquellos perfiles profesionales que me interesan por el mundo del community management y cómo está evolucionando la profesión, creo que debería de participar y formar parte de la asociación. Forma actualmente está junto a la dirección de AEPO y nos va a hablar sobre reputación online. Ella ha trabajado durante 2 años en Repsol y creo que también, debido al momento en el que nos encontramos y al fenómeno que explotó hace 2 días con la crisis en Argentina, de la nacionalidad IPF, sería muy interesante que Selva nos comente cómo se ha desarrollado ahí el trabajo de las compañeras y cómo tienen organizado la estructura para dar respuesta a la gestión de comunicación que tiene ahora mismo Repsol. Con ello, doy paso a la ponencia de Selva y espero que lo disfrutemos. También, Selva, tú eres la protagonista. Porque no estoy en Repsol y estaría muy feo que lo hiciese, pero sí que os puedo comentar un poco que estoy generando mucha empatía con qué es lo que les está ocurriendo a día de hoy y cómo ellos están intentando hacer una estrategia de reputación online que evidentemente no parte del día de hoy. Ahora mismo se está poniendo en práctica todo aquello que hace un tiempo se ha ido diseñando. Algo muy importante antes de empezar es poder entender que la reputación online y offline no existe, la reputación hay una. Y yo siempre hablo en términos de los que habréis estudiado comunicación, sabréis que hay un tema importantísimo en la estrategia y es que es hacer la estrategia en base a los públicos, no tanto en base a los medios. No me interesa hacer una estrategia que sea solo específica para online si realmente la percepción que están teniendo los públicos, como por ejemplo opinión pública, proveedores, medios de comunicación, etcétera, es diferente a la que yo voy a hacer en online. Es decir, si yo ahora mismo quisiese empezar a hacer una estrategia de reputación de una multinacional X, me da lo mismo cuál es, he trabajado en Planeta, en Repsol, en Spontex, en Prosegur, cualquiera de estas, y yo quisiese empezar a hacerla justo en un momento de crisis, iría fatal. Todos conocéis el caso, por ejemplo, de BP. Nadie tenía en ese momento una estrategia de reputación online hecha que pudiese dar respuesta a lo que les está ocurriendo con el tema del vertido. Que además sabéis que más allá de los medios de comunicación llegó a medios sociales casi antes que a los medios de comunicación. Por lo tanto, punto número 1 y muy importante es poder tener una previsión con mucho tiempo de antelación para que justo cuando ocurra tengamos el suficiente tiempo y sobre todo la suficiente tranquilidad como para poder ir previendo qué es lo que nos va a ocurrir. Vale. Una cosa muy importante es poder entender que la gestión de reputación online es un proceso en el que intervienen activos que son no solo parte de las corporaciones, sino también parte de muchos otros públicos que nada tienen que ver con nuestra corporación de forma directa. O sea, si yo, por ejemplo, quiero empezar ahora a hacer una estrategia de reputación, ¿qué es lo que voy a tener que haber hecho antes? Hacer un análisis de percepciones de cada uno de mis públicos. Más adelante en la presentación podremos ver cuáles son algunos de los públicos, algunos son externos y otros son internos, que es uno de los públicos más importantes, que os dejaré algunos documentos para que de cara, cuando vosotros queráis hacer una estrategia de reputación, lo podáis tener ya en mente, porque es lo que más tiempo nos hace perder. He intentado estructurar la presentación en 3 conceptos básicos. El primero de todo y más importante es el pensar que nosotros somos lo que hacemos y somos lo que decimos. Por lo tanto, si mi estrategia dice que, por ejemplo, con el público de empleados queremos ser percibidos como una empresa transparente, una empresa que cuida a sus empleados, una empresa que tiene pues mucho sentimiento de pertenencia con la corporación y realmente lo que estamos haciendo en nada se parece a lo que estamos intentando transmitir, tenemos un problema gordo ya desde el principio. Por lo tanto, siempre que estéis en cualquier organización, da igual que sea multinacional, que sea una empresa de pymes, lo que sea, es lo que hacemos y lo que decimos que tenga el mínimo posible espacio para que no tengamos ninguna divergencia.
porque hasta ahora, normalmente con los medios de comunicación podían saltar noticias a la luz que al final pasaban 1 o 2 días y oye, eso se iba olvidando. Pero actualmente, teniendo todo el altavoz y todas las voces de cada uno de nosotros, que podemos ser empleados o podemos ser exempleados, lo que sea, por mal que hagamos una cosa, se va a poder amplificar y vamos a tener un problema muy gordo. Porque, por ejemplo, ayer estaba leyendo en Yorokobu, no sé si conocéis la revista, que me parece buenísima, os la recomiendo desde ya, estaban diciendo que hay un tema de overpromise con los tweets. Estaba diciendo, cada vez que vemos un trending topic, parece que le estemos dando una importancia tan grande que eso vaya a ser, pero vamos, alargado en el tiempo durante semanas y semanas. Bueno, hay una parte de verdad y una parte que no es tan verdad. Y es que nosotros estamos generando, con toda la actividad que hacemos en medios sociales, estamos como generando, ¿cómo se llama? Overpromise. Se llama, ahora me sale en español. Eso, una superexpectativa. Que realmente esa superexpectativa parece que solo se vaya a alargar durante 2 días, pero no es así, porque estamos viendo ahora, por ejemplo, con lo de la explosión de Repsol, han pasado 2 días, siguen medios de comunicación, sigue generando muchísima conversación en Internet y nos está espaciando, con lo cual ahora todavía tenemos que tener mucho más cuidado, porque estamos viendo que las conversaciones están alargando en el tiempo y que además están dejando resultados en cada una de las redes. Y esto se va a quedar ya no de forma fija, dependerá también de toda la estrategia SEO que hagan para ir arrastrando resultados lo más posible hacia abajo del posicionamiento que tengamos en Google o en otros buscadores, pero sí que es verdad que ahora mismo tenemos que tener mucho más cuidado por todos los resultados que vayan quedando. Otra parte muy importante es que la reputación es por públicos y no por medios. Os lo decía antes, si nosotros queremos hacer una estrategia, vamos a tener que pensar con mentalidad de cómo estoy siendo yo percibido con el público de clientes, cómo estoy siendo percibido con el público de exclientes, de usuarios actuales, porque puede ser que nuestra empresa esté basada en una comunidad y vamos a tener que analizar cada una de las percepciones que están teniendo los usuarios de nuestra comunidad. Os voy a enseñar más adelante 4 tipos de usuarios. Yo siempre los categorizo en función del uso que se está haciendo de esa comunidad y sobre todo en función de las métricas que habré asignado desde un principio, para poder ir viendo si las KPIs que me he marcado son o no son un éxito. Os lo enseñaré más adelante, pero me gustaría que le diésemos bastante importancia a ello. Otro punto importante es cómo nos perciben y cómo nos gustaría ser percibidos. Al principio de toda la estrategia, cuando hagamos todo el análisis, que no solo va a ser monitorización, vamos a intentar hacer una auditoría que vaya más allá de la parte online, nos va a ir marcando cuáles son los objetivos que tenemos con cada uno de los públicos. Lo que os decía antes, si yo quiero ser percibido, por ejemplo, por el público de clientes como una empresa que es resolutiva, que cuando hay un problema están ahí presentes, que, pues no sé, que en el momento en el que estoy satisfecho con una compra y lo estoy dando a conocer al resto de los usuarios en Internet, la empresa también se hace eco de la parte positiva de mis comentarios, no solo que están ahí cuando hay temas de críticas o cuando hay, pues no sé, os voy a explicar un ejemplo. Hace 3 días, uno de nuestros clientes, que es un servicio médico de urgencia a nivel personal, es decir, que da cobertura, por ejemplo, cuando estás en un hotel y eres un inglés y estás justo en Barcelona, en el Hotel Hilton, te has puesto malo y eres un poco celebrity o en plan una persona que no quiere ir a un hospital público, pues ellos llaman a este servicio de urgencias 24 horas y lo que hacen es decir, oye, necesitamos que venga un médico a nuestro hotel. Vale. Tienen que tener obviamente los móviles las 24 horas al día abiertos. Pues Simio no se sabe qué es lo que ocurrió, pero les quitó el servicio durante una semana. Bueno, de hecho, siguen sin servicio. Pues bueno, ellos al principio lo que me dijeron es, oye Selva, necesitamos que nos eches una mano ya, porque es que estamos sin poder dar cobertura, no nos llegan los mensajes, no podemos hacer nada. Vale. Lo intentamos por las buenas, a través del call center, a través de mensajes a través del mail tal, y no contestaban. ¿Qué es lo que hicimos? Pues directamente intentar mencionar al community que había en Twitter, a través de Facebook, etcétera. Esto lo hicimos en fin de semana. En fin de semana, pues por lo que sea, no nos contestaron, o porque bien no tienen el call center activo, o porque el community en ese momento pues no le dio suficiente importancia. Hicimos un post, a través de ese post hicimos un poco una interpelación
al community desde fuera para que les saliese en la monitorización y el lunes nos contestaron. Claro, nos contestaron, pero ellos ya llevaban 9 días sin servicio, con lo cual ya es un tema económico, ya no es solo, oye, no soy un particular, que me parecería una faena igual de gorda, ¿no? Pero bueno, se encontraron con este problema. Nos contestaron. Nosotros, evidentemente, cuando nos dieron la solución, la medio solución, también se lo agradecemos. Pues ellos también han recogido esa gratitud por parte del usuario. No es solo oye, voy, te soluciono el tema y luego me olvido, sino que es siempre intentar tener un poco, tanto a los brand fanatics, que sería como los apóstoles, tenerlos contentos más allá del momento en el que ha ocurrido algo. Si yo ahora, por ejemplo, hemos sido categorizados, entre comillas, como Judas para Simio, porque Judas, os lo explicaré más adelante, es como los trolls, digamos. Hemos hecho un ataque contra ellos nos lo han solucionado y hemos pasado de ser Judas a ser Brand Fanatics, porque nos han dado una respuesta rápida, porque han sido súper agradecidos con nosotros, nos han hecho un gesto comercial, etcétera. Con lo cual, tendremos en cuenta siempre la parte negativa y la parte positiva y le vamos a ir dando continuidad en el tiempo, porque al final el objetivo es poder generar un sentimiento de comunidad global. Es decir, no es solo me preocupa en qué medio estoy, ni si tengo página en Facebook, ni si tengo un canal en Twitter, etcétera. No, vamos a tener que pensar siempre en global, porque a lo mejor el que en un momento determinado está siendo muy activo en Facebook, mañana es muy activo en un foro y si no lo tengo pensado como una estrategia común, nos vamos a ver súper perdidos. Esto también os lo explicaré un poquito más adelante. Para poder hacer una estrategia de reputación vamos a tener en cuenta unos cuantos pasos. Esto es la experiencia que yo he tenido y lo que yo utilizo en el día a día. Habrá gente que hará una estrategia de otra forma, pero a mí lo que más me ha ayudado ha sido esto. Lo primero sería poder hacer un análisis de la marca y del entorno. Como en cualquier plan de marketing y en cualquier plan de comunicación, tendremos que conocer muy bien cuál es el entorno. Y con el entorno no solo quiero pensar en, por ejemplo, pues un análisis de la competencia, voy a hacer un DAFO, voy a hacer un mapa de posicionamiento. No, muchas veces no es interesante, es interesante, obviamente nos sirve conocer la competencia directa, pero también muchas veces cómo están actuando empresas que, aún no siendo mi competencia directa, están haciendo buenas y malas prácticas. Por ejemplo, tenemos un cliente que es Barcelona Aquaris, que es unos acuarios que están montando en Barcelona, que son para un público pues bastante de lujo. En España no había ninguna referencia, con lo cual, la verdad, competencia directa no teníamos, pero sí que queríamos ver qué es lo que estaban haciendo en otros países. Miramos en Alemania, miramos en Estados Unidos lo parten porque son buenísimos, te hacen vídeos de cómo estás haciendo la instalación de un acuario, cuál es el mantenimiento que requiere, cuál es el trato que tienen con el cliente. Tienen canales en Flickr, canal en YouTube, canal en Picasa. Tienen presencia activa en medios como, por ejemplo, LinkedIn, que es una red que dices, hombre, a lo mejor para acuarios no sirve mucho. Pues sí que les sirve, porque a través de las páginas que hay de empresa también están ofreciendo sus servicios, no tanto de forma comercial, pero sí, por ejemplo, cuáles son los beneficios de tener un acuario en tu empresa, y directamente contactan con los jefes de compras, o a lo mejor con gente que está más relacionada con temas de Feng Shui, que se está dando a conocer a través de LinkedIn, o sea que van jugando con una estrategia completa. Por lo tanto, nos va a servir poder hacer el análisis de la competencia, aunque no sea una competencia directa, en general del entorno. Otro punto básico y para mí importantísimo es tener un buen plan de escucha activa. No es solo monitorizar, porque monitorizar realmente sí que es verdad que lo vamos a necesitar, sobre todo cuando estamos empezando, para poder analizar cuáles son las percepciones que tienen los públicos de mí. Por ejemplo, uno de los clientes que tenemos es no puedo decir el nombre, pero bueno, es una empresa muy grande, es una editorial muy grande de España. Ellos tenían que lanzar un producto y lo que no sabían es cuál iba a ser la percepción que se podía tener de ese producto. Bueno, pues lo que hicimos es analizar muy bien cuáles eran las empresas parecidas a la suya que habían lanzado un producto y ver cuál eran las consecuencias que estaba teniendo en Internet para poder prever un poco qué es lo que nos iba a ocurrir a nosotros. Hicimos la monitorización y no solo hicimos la monitorización con el nombre del producto, también tuvimos que ir analizando otras keywords que, gracias al análisis previo que habíamos hecho del entorno,
nos ayudaron a poder hacer un buen plan de escucha activa. Por ejemplo, se me ocurre, ahora tenemos, bueno, justo esta mañana estábamos analizando un problema de crisis muy gordo, que no es una crisis de una marca comercial, es una crisis de una marca personal, que todavía es más gordo, porque al final, se lo comentaba antes un compañero, tú con una marca comercial le puedes cambiar el logo, puedes intentar hacer una estrategia para reposicionarla, pero con una marca personal, como la hayas quemado una vez, luego tienes un problema gordísimo para intentar reposicionar a esa persona, y muchas veces es casi imposible. Pues esto lo digo porque en la monitorización que hemos hecho de esa persona nos hemos dado cuenta que algunas personas se dirigen a esta persona en concreto con un nombre que no es el suyo. Me invento un nombre, David Navarro Gómez. Pues al principio lo que estamos acostumbrados a hacer es monitorizar tal cual aparece ese nombre. Bueno, pues se habían encontrado con que le estaban llamando el timador. Entonces hay que hacer muchas veces una programación de la escucha activa, de las herramientas de monitorización, de manera que vayamos haciendo un poco una monitorización más inteligente. Le llaman el timador junto con qué palabra, o le llaman el timador en qué contexto. ¿Tiene más presencia en foros o tiene más presencia en blogs? Esto nos va a ayudar mucho a la hora de hacer la estrategia en medios. O sea, si yo cuando estoy haciendo un análisis veo que esta persona en concreto está generando más conversación en Facebook que más conversación, por ejemplo, en LinkedIn, lo que yo voy a tener que hacer es planificar y decir, a ver, ¿dónde voy a invertir yo más recursos? ¿En las redes que normalmente se me ocurrirían o en las redes que yo estoy viendo que ya está generando conversación? Es como cuando salta, cuando salta una noticia, o cuando está una noticia, por ejemplo, en Forocoches. Conocéis Forocoches, que es uno de los foros más conocidos de España, que por cierto hablan de todo menos de coches, que no sé muy bien por qué, pero bueno. Cuando salta algo en Forocoches, o tienes tú un usuario ya registrado y eres influyente, o se te comen, pero en cuestión de minutos. Y ya no os digo nada si salta Menéame. Como salta Menéame y empiezas a tener meneos, ahí tienes que tener presencia activa, muchas veces, obviamente, no con el perfil de la marca, pero sí que tienes que ir metiendo influenciadores para que te puedan ir echando una mano para guiar la conversación hacia donde más te gustaría que fuese. Bueno, pues esto os lo decía porque la monitorización hay que hacerla de forma muy inteligente. Herramientas de monitorización hay un montón. Hay gratuitas, hay de pago. Yo no he conocido ninguna herramienta y mira que he hecho estudios de herramientas. De hecho, hicimos una auditoría de 16 herramientas, que eso es un dolor de muelas por 3. Pues no encontramos ninguna que fuese buena en todo. Algunas son súper buenas en gráficos, otras son súper buenas en semántica, otras son muy buenas en semántica inglesa, pero luego cuando quieres un diccionario nativo en español te fallan. Otras son muy buenas en tiempo real, otras son muy buenas en el front office que tienes para poder ir haciendo las búsquedas o incluso para compartirlos con otros departamentos. Bueno, como yo no he encontrado ninguna que me acaba de convencer del todo, voy haciendo una mezcla. Cuando un cliente viene y me dice, oye, Selva, necesitamos hacer un análisis de percepciones del público, pues por ejemplo, proveedores en Internet. Vale, primero utilizamos una de pago, porque si realmente es una cosa que necesita ver cómo han sido, por ejemplo, han tenido un problema con un proveedor y ese proveedor les está generando mucha conversación en Internet. Si yo lo que quiero ver es cómo eran percibidos ellos antes del problema y cómo están siendo percibidos ahora, una herramienta gratuita no me va a dar un histórico, con lo cual necesitaremos una herramienta de pago y un analista que nos puede ir haciendo un análisis de cómo se ha ido cambiando la conversación. Vale, teniendo esto, ya tenemos una parte de la monitorización, con lo cual ya tenemos también unos primeros valores de cómo estamos siendo percibidos y cómo queremos ser percibidos. En el mapa de públicos iremos apuntando en cada una de las casillas cuáles son nuestros objetivos. Importante también cómo vamos a crear los informes. Parecerá una chorrada, pero una de las cosas que a mí más me ha costado es encontrar un informe que le guste al cliente. Cuando yo estoy, por ejemplo, con la camiseta de On Branding, funcionamos de varias formas. Yo he trabajado en cliente y también he trabajado en consultora. Con lo cual, cuando yo estoy con la camiseta de On Branding, tengo que ir preguntando a cada uno de los responsables de la empresa cómo quieren ellos que se les presenten los informes, que sean diarios, que sean semanales, que sean mensuales,
que sea, por ejemplo, cuando ha habido una crisis, cómo le vamos a presentar eso. Tiene que ser de forma que cuando nosotros lo estemos presentando, el cliente tenga esa información que después se pueda ir distribuyendo por los departamentos. Si yo, en cambio, soy una persona que estoy trabajando dentro de una multinacional y a quien tengo que presentar el informe es a los directivos, lo voy a pensar con la mentalidad de qué es lo que quieren ellos. En cualquier caso, lo más importante a la hora de monitorizar es poder saber cuáles son las preguntas que le voy a hacer a la herramienta, porque si no, nos va a pasar como cuando te metes en Google Analytics, no os habéis hecho la prueba, es como comer pipas, puedes estar ahí de forma indefinida. Y le preguntaré esto y le preguntaré tal, y no os digo nada ahora con Social Analytics, que también es otra de las herramientas que yo creo que va a dar bastante que hablar. Bueno, pues importante, saber cuáles son las keywords que vamos a monitorizar, saber cuál es el tipo de informe que quiero hacer. Os he puesto, bueno, os voy a dar la dirección de SlideShare porque he subido algún ejemplo de informe y algún ejemplo de Excel para monitorizar. Otra cosa que también es importante es poder tener en cuenta, antes de salir, cuáles son los dominios y cuáles son los usuarios que ya están cogidos. Hay una página que se llama Namecheck, que no sé si la conocéis, es name como en inglés y luego CHK. Cuando vosotros os metéis, podéis ir viendo cuáles espacios están cogidos y cuáles no están cogidos. Los que sí que están cogidos tendréis que ver quién los ha cogido, porque puede ser que los haya cogido alguien de vuestra organización o que lo haya cogido un tercero. Con lo cual, estamos muy preocupados por dónde vamos a tener presencia, pero y si luego cuando empezamos a tener presencia resulta que está cogido, tenemos que tenerlo en cuenta. Y no solo con el nombre de la empresa, teniendo en cuenta, por ejemplo, las keywords, a lo mejor hay líderes de la organización en cuestión que también necesitan tener presencia, con lo cual hay que ir viendo todo el tiempo cómo queremos que sea la presencia que queremos tener en medios sociales. Otro punto importante que veremos es la elaboración del mapa de públicos. Va a ser sencillo. Os he puesto un Excel en el que hay 6 columnas importantes. La primera es cuál es el público, la siguiente cuál es el objetivo, que va a ser el resultado de toda la monitorización y todo el análisis de percepciones que habremos hecho. ¿Cuál es el objetivo? Ser percibidos como, y en cada público le vamos a otorgar entre 1 y 3 valores. Luego, ¿cuál es la estrategia que vamos a utilizar con cada uno de ellos? Y a partir de ahí ya, ¿cuáles son los mensajes clave? Cuáles son los medios en los que vamos a tener presencia, cuáles son las acciones y luego las KPIs. Cómo vamos a valorar si es algo exitoso o si no es algo exitoso. Y en este punto tengo que incluir una cosa. Cuando hacemos la monitorización nos va a servir también para poder analizar el punto cero del momento de la empresa y también cuál va a ser nuestro universo máximo. O sea, si yo empiezo con una empresa, por ejemplo la que os decía antes, de acuarios de lujo, yo voy a tener que ver cuál es la conversación total que hay, porque si no, ¿cómo voy a poner cuáles son mis KPIs? Tendré que analizar, pues por ejemplo, en Facebook hay 12 grupos que están hablando sobre eso, en LinkedIn no sé cuántos. Cuando me meto, por ejemplo, en Flickr, ¿cuántos canales hay que estén que estén exponiendo imágenes sobre acuarios? Porque claro, cuando estás dentro de una empresa muchas veces tienes que poner KPIs y dices, oye, 1000 fans es mucho, es poco, 100.000 fans es mucho o es poco. Entonces, si hago una monitorización previa y veo cuál es el universo actual que está hablando sobre eso, tendré un poco más de cintura para poder después decir si eso tiene o no tiene éxito. Hay otro punto muy importante que es la puesta en común de información. Nosotros a veces pensamos que la reputación solo va a tener que ser un ítem a tener en cuenta desde el departamento de comunicación y no es así. Al final, todo lo que tiene que ver con reputación es transversal, con lo cual, un ejemplo, si yo estoy trabajando, vamos a poner en el caso de Repsol, y por el motivo que sea estoy trabajando en una gasolinera y cuando veo que viene un cliente tengo un trato negativo con él, eso, si ocurre una vez y es de forma puntual, nada, pero si va ocurriendo de forma reiterada, esa percepción que están teniendo de mí también puede saltar, o sea, puede ir saltando en cada uno de los públicos, en este caso clientes. Si yo, por ejemplo, soy empleado, tienen un maltrato conmigo, pues evidentemente también va a ir influenciando. Si soy proveedor y tienen un maltrato, también va a ir funcionando como, pues eso, de forma transversal, por lo cual vamos a intentar hacer un gabinete con todas las personas de la compañía que van a tener que ver con ese tipo de transacciones. O sea, yo haría un gabinete 2.0 en el que pudiésemos tener gente que viniese de atención al cliente, a poder ser que sea una persona que tenga suficiente
conocimiento de 2.0 como para que no le tengamos que explicar desde cero, o se les hace una formación y se les puede explicar un poco cuál es la importancia que tiene el tener presencia y el ir cuidando cada una de las acciones que se hace. Con lo cual tendríamos, por ejemplo, gente de atención al cliente, gente que viniese, por ejemplo, de medios de comunicación, otras personas que a lo mejor viniesen de compras, otras personas que viniesen de producción, etc. Os voy a poner un ejemplo. Una empresa de comida de animales, que no es española, pero que tiene presencia en España, es cliente nuestro. Y bueno, haciendo la monitorización vimos que dentro de uno de los canales de YouTube había saltado que durante el turno de noche de la cadena de logística, que era el momento en el que ya están sacando todos los paquetes de comida hacia afuera, había dos chicos que estaban jugando con un toro mecánico. Y jugando con el toro mecánico le dieron, vamos, un golpazo a uno de los chicos que estaba por allí caminando, que le partió la pierna. Y ese vídeo, nadie sabe por qué, no sé a quién se le ocurrió, pero lo subió a YouTube. Y el canal de YouTube empezó a tener bastantes visitas. Claro, esto, la empresa en sí, cuando les dijeron que había habido un accidente en la plataforma logística, en ningún momento pensaron que había sido por una negligencia de uno de los trabajadores. Pero claro, ahí cambiaron las tornas. Empezaron a ver que esas personas habían denunciado a la empresa, estaba en tratos con temas legales, pues por si había sido un accidente o no había sido un accidente. Cuando subieron el vídeo, eso ya estaba resuelto, se les enseñó a los abogados, etc. Pero más allá de eso, si esa información lo hubiesen sabido la propia persona de producción que lo habían subido a internet, evidentemente habría sido mucho más rápido la capacidad de respuesta del departamento legal, de la gente de reputación, etc. Con esto digo que cuando todos somos conscientes de la importancia que tiene cada uno de los actos que se van haciendo en relación con los diferentes públicos, somos mucho más capaces de poder dar una respuesta positiva. Por ejemplo, en este caso, se pudo resolver bien, el empleado pidió disculpas, se bajó el vídeo. Sí que es verdad que las personas de producción tampoco están demasiado involucradas en todo el tema de estrategia de reputación, pero al menos ya son conscientes que todo lo que va ocurriendo también puede ser público, con lo cual van con un poquito más de recelo a la hora de tener gente trabajando allí. Hay una parte importante que es la definición también de la portavocía. ¿Quién decidimos que esté o que no esté? Por ejemplo, no es lo mismo tener, como por ejemplo en el caso de eBay, ellos tienen presencia en Facebook, pero aunque tengan presencia corporativa, también tienen otra presencia que es la del buscachollos. No sé si conocéis el buscachollos en Facebook. Vale, es más friendly o es como más amistoso que tú tengas alguien mandándote información desde el buscachollos que desde eBay, porque normalmente ya tal y como te posicionas ante una marca es diferente de cómo te posicionas ante un portavoz que es una persona o que es algo más amigable. ¿Vale? Pues han conseguido llegar a un montón de personas de una forma más inteligente que solo de forma corporativa. Esto es un análisis que se hizo previo, o sea, no es que de repente se les ocurriese en comunicación, pues vamos a hacer de esta forma, no. Hay análisis que te enseñan cuál es la mejor portavocía en cada caso. Y luego, evidentemente, un plan de actuación en la red. No solo tiene por qué ser un plan de actuación de crisis. Hay, por ejemplo, guías de procedimiento. Os voy también a poner en el canal de SlideShare algunas guías de procedimiento interesantes. Tenemos, no sé, la de Kodak, tenemos la de la Generalitat de Cataluña, tenemos un montón de guías que está sirviendo mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con el caso de por dónde empezamos, cómo vamos a hacer un plan de portavocía. Pues ahí tenemos unas guías que nos pueden más o menos ayudar a ver cómo lo definiríamos en cada una de las empresas. No es solo para multinacionales, evidentemente hay guías de portavocía incluso de pymes. Nosotros tenemos la guía de portavocía en el caso de Barcelona Aquaris y también tenemos guías de portavocía, por ejemplo, de grupos de música. Un poco, para poder ver cuáles son los pasos que se tendrían que seguir, sería por un lado la planificación estratégica, que tendría que responder a todo lo que os comentaba anteriormente, que son 6 pasos. Tendríamos también que poder marcar el sistema de escucha proactiva con las herramientas que os decía, pero también involucrando mucho a la gente de los departamentos. Porque, por ejemplo, si
A mí esto me pasaba. Hay una persona que trabaja conmigo, que es analista, que es súper buena, Sara, que ella muchas veces las búsquedas no solo las hace de lo que está llegando de la herramienta, hace muchas búsquedas proactivas, porque, por ejemplo, lo que os decía antes de las keywords, no es lo mismo buscar el nombre de una persona y ya, que el nombre de la persona más la palabra problema, más la palabra estafa, más la palabra, pues no sé, en el caso que teníamos esta mañana, ladrón. Hay que ir buscando muchas palabras relacionadas con esa persona para que nos den resultados interesantes. Luego, otra cosa que también estamos haciendo y que está empezando a salir con el tema de escucha proactiva es la ciberinvestigación. Ahora se está haciendo lo que le llaman el Social Media Intelligence, que es poder encontrar información sobre perfiles de personas, pero no solo información de cómo están actuando en las redes, sino también qué relación tienen con otras personas. A ver, por ejemplo, si yo he trabajado en una empresa y esa empresa tiene un departamento de seguridad corporativa, cuando estás dentro del departamento de seguridad corporativa, tú puedes hacer que toda la información que están manejando las personas, o sea, información que sea sensible, puedas ver en todo momento dónde está. Claro, ahora, con todo lo que es el cloud computing y la información que podemos ir subiendo a Internet, se va escapando mucho conocimiento. Pues están empezando a hacer ahora mucho seguimiento de qué es lo que hace la información, o sea, qué es lo que hacen las personas con la información que tienen dentro de social media. Entonces, puedes saber en qué momento se está subiendo cosas a Dropbox, qué es lo que están conectando a las USBs, en dónde están los dispositivos que se está utilizando, porque ahora, por ejemplo, ocurre, y no es por escandalizar, pero nos está llegando mucha gente que antes era, oye, mira, quiero empezar a tener presencia en medios sociales y estoy interesado en que nos hagáis un estudio de cómo tenemos que tener presencia. Ahora, en lugar de llegarnos gente con estos problemas que sí que nos llegan muchas personas que dicen, oye, hasta la semana pasada tenía un community que estaba funcionando genial, pero bueno, hemos tenido un problema, la persona se ha ido y se ha llevado usuarios y contraseñas. Esto no es nada casual, es que esto está ocurriendo y tenemos varios casos. Que claro, si tú no tienes un Excel custodio, un documento custodio en el que te ponga cuál es la red en la que tienes presencia, con qué email se ha dado de alta, que obviamente tendría que ser un email corporativo o un email al que todas las personas de la organización que se dedican a poder controlar la presencia tenga acceso a ello, pero que además esté custodiado por alguien de la organización, que si se va un community no se lleve la comunidad con ellos. Al hilo de esto, y una cosa importante es, con el tema de portavocía, que también tiene que estar reflejado, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con lo que está ocurriendo ahora con los periodistas? ¿Qué vamos a hacer cuando decidamos quién va a ser el portavoz? ¿Va a ser el portavoz a título personal? ¿Va a ser un portavoz pues más corporativo? Porque en el caso de muchos periodistas, y ayer también salió publicado, se está viendo que realmente todo lo que es como el conocimiento y todo lo que es la gente que está detrás de las comunidades se la está llevando el periodista, no se la está llevando el medio. Veréis ahora, por ejemplo, el caso de los Manolo, creo que eran, no los Manolo, eran unos periodistas que estaban en una cadena y que decidieron irse a otra cadena. Claro, realmente la gente les estaba siguiendo a ellos, no estaba siguiendo a los canales corporativos, con lo cual todo lo que se había ido haciendo con recursos de esos canales se lo llevaron los dos communities. Con los periodistas ocurre lo mismo. De hecho, ahora, cuando en la monitorización hacemos análisis en los que salen mapping de comunidades y mapping de influencers, estamos viendo que muchas veces ya no solo tenemos que comunicarnos directamente con el medio, nos tenemos que comunicar con aquellos periodistas que ya están teniendo presencia propia. Con lo cual, esto es, pero vamos, importantísimo que lo tengáis en cuenta a la hora de decidir cómo vais a querer estar en medios sociales. Por lo tanto, importantísimo. Dentro de las intervenciones de ORM, o sea, de gestión de reputación, muy importante todo el tema de portavocía, pero también el plan de presencia online. Quién queremos y quién no queremos que tenga voz. En los casos de plan de crisis es mucho más complicado poder encontrar guías de participación en Internet, porque evidentemente las empresas son mucho más reacias a poder explicar cómo quieren estar. Pero con casos de crisis que ya han ocurrido, como por ejemplo el de BP, el de Nestlé, el de Domino's, hay 1000 otros casos que os voy a subir también en SlideShare, podéis ver cuáles han sido como los pasos previos a poder decidir si respondían o no respondían. Un caso así que a mí ahora me viene a la mente
tenía como mínimo común con el resto de los casos 3 pasos. El primero era informar de que estaban cogiendo información. Por ejemplo, bueno, los 3 pasos importantes es que los demás sean conscientes, en este caso los diferentes públicos, de que os estáis haciendo cargo de la gestión de esta crisis. El segundo es poder tener la máxima información posible sobre los agentes que están interviniendo. Decir que ya os estáis haciendo cargo de forma pública, o sea, intentando aportar 3 o 4 soluciones, como por ejemplo el caso de Costa Cruceros. No sé si seguisteis mucho el caso, yo trabajé 6 años para Costa Cruceros y esto lo vi en primera persona, no porque trabajase en ese momento con ellos, pero porque hice el seguimiento. Uno de los problemas que se encontraron más importantes fue que no tenían una previsión de qué es lo que podía ocurrir. No tenían un protocolo de crisis y además todos los medios que ellos estaban barajando en ese momento no estaban optimizados. Con lo cual, claro, tú puedes decir que te estás encargando de ello, pero si tienes una fuga de información brutal y todo lo que va apareciendo sobre ti en medios sociales no es precisamente positivo y encima no tienes canales de portavocía para poder comunicar cuál es tu postura a nivel corporativo, estás perdido. Me gustaría en los próximos días poder subir también a SlideShare el análisis que hemos hecho del caso de Costa. Un ejemplo básico, las notas de prensa no estaban optimizadas. Optimizadas significa, bueno, por si alguien no tiene mucha idea del tema de SEO, que no eran, no estaban suficientemente visibles como nosotros queremos para los buscadores. Es decir, ellos lo subían con texto plano, o sea, sin links, sin negritas, sin guardarlo con las keywords, con las palabras clave que nos interesan, para que de forma que cuando la gente busque información sobre Costa Cruceros aparezca lo que a mí me interesa, no lo que el resto de los medios están diciendo sobre mí. Y una cosa muy importante, en el caso, por ejemplo, no solo de las notas de prensa, sino los canales como Facebook, canal que tenían en Twitter, YouTube, Flickr, etcétera, ellos no habían guardado la información de la forma que se debería de guardar. Por ejemplo, las imágenes. Cuando uno busca imágenes sobre Costa Cruceros, y actualmente les sigue ocurriendo, cuando buscas información sobre Costa Cruceros, Costa Concordia, ya sea información textual o información multimedia, siguen apareciendo imágenes de personas que en ese momento estaban en el barco, de medios de comunicación, como normalmente tienen un dominio que es bastante más potente que el de la empresa, pues aparecen cosas de ABC, del Mundo, de La Nación, y también aparecen de, por ejemplo, información de bloggers que han publicado sobre ello, con lo cual, cuando tú te intentas informar sobre la noticia, en lugar de ser la corporación la que decide qué información sale sobre ti, está saliendo información de lo que un tercero está diciendo de ti, que evidentemente la información hay que democratizarla, pero es muy importante que se tenga en cuenta a la hora de poder tener una respuesta en un caso de crisis. Importante entonces que dentro del plan de contenidos, que sería el siguiente al de presencia, no solo hagamos contenidos que sean interesantes, que los contenidos van a ir en función de lo que habramos visto en la monitorización. Si nosotros hemos visto que lo que más le interesa a nuestros públicos es, por ejemplo, pues cuáles son, no sé, podemos encontrar un caso de crisis en el que lo que la gente quiere saber es cómo va a ser indemnizada. Pues evidentemente las primeras informaciones que vamos a ir lanzando van a ser las que sean más buscadas, no la que nos parezca a nosotros que tenga que ser mostrado. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. En el caso del plan de contenidos, nos vamos a encontrar también que tenemos que tener información que sea la que la gente está buscando, pero que además esté optimizada de verdad. Por ejemplo, imágenes, vídeos, etcétera, que sea con las keywords que nos interesen a nosotros. Por ejemplo, cuando vosotros guardáis las imágenes, sabéis que podéis decidir cómo se guardan. Van a tener que ser también guardadas con las palabras clave, de manera que cuando me busquen aparezcan esas imágenes, que no aparezca con, por ejemplo, image-3, sino que aparezca Costa-Cruceros-Concordia- lo que sea, pero de manera que Google lo que pueda mostrar de nosotros es lo que yo esté decidiendo, lo que la empresa esté decidiendo que salga. En el caso de las métricas y de la medición, es muy importante lo que os decía antes, que vosotros podáis saber y podáis ir teniendo indicadores en cada momento de cómo está,
un poco de, primero, cómo he visto que está el universo. Si el universo, por ejemplo, me está diciendo que hay una conversación de 4.000 personas actual en torno a mi empresa, lo que no voy a poner es una KPI que sea de, yo qué sé, 80.000 fans en 2 meses, porque es que sería irreal, con lo cual tendría que ir haciéndolo de forma muy escalonada. Es muy importante que esto vosotros lo tengáis en cuenta, porque de cara a poder hacer todas las estrategias, esto os va a hacer que os pilléis o no os pilléis los dedos, tanto como agencia como si estáis dentro de una empresa. Esto tiene que estar bien claro. Otra cosa que yo recomiendo mucho es que tengáis unas carpetas o que tengáis recogido cuáles son las mejores y las peores prácticas, no solo vuestras, sino también de lo que decía antes, de la competencia directa, de mi entorno, de si hay empresas que a lo mejor han visto que hay problemas de crisis que son propios del social media, por ejemplo, cuando te usurpan identidades. En el caso de BP les pasó las dos cosas. Una es que usurparon una identidad y otra es que se hicieron un perfil falso que parecía que fuese el perfil oficial de BP. Cuando te metías en Twitter tenías BP Global PR y luego tenías otro que era BP Official, que en ningún caso era oficial, pero que consiguió tener, pero vamos, 1.000 veces más seguidores que el propio de BP, con lo cual la información que estaba llegando no era la que tenía que llegar. Y ahí tuvieron que analizar muy bien qué es lo que tenían que hacer, si tenían que dar respuesta e ir contra esa gente o si no lo tenían que hacer. Y en este caso se decidió que no lo iban a hacer, porque en ese momento al menos ya tenían un canal, o sea, tenían un usuario en Twitter que lo tenían controlado, y aunque fuesen 300.000 seguidores, pero ya sabían que estaban hablando ahí. Claro, si fuesen contra ellos, le dijesen a Twitter que esa información no podía estar publicada y denunciasen ese usuario, toda esa gente se iba a disgregar por la red, con lo cual no interesaba. Entonces, esto tiene que estar recogido en el caso de plan de presencia, pero además también dentro de las crisis habrá que tipificarlas según si el origen es propio de Internet o si el origen es externo y está teniendo repercusión en Internet. Y hay que hacer un listado de diferentes casos de crisis que nos podemos encontrar. Luego, evidentemente, y muy al hilo de esto, el tema del marco legal. Hay dos personas que al menos son con las que más trabajamos. Uno es Paco Pérez Bes, que está dentro de AERCO, y el otro es Rafael Bayón. Ellos dos tienen una empresa que se llama Uneon, que ellos se dedican a hacer todo el tema legal de Internet. En estos casos nos podemos encontrar en que necesitamos tener el apoyo legal de alguien, pero no para que nos diga si tenemos que actuar o no tenemos que actuar, sino que en el caso de que tengamos que actuar, ¿cómo vamos a proceder? Y ellos, como ya tienen mucho conocimiento y se han dado 1000 tortas con diferentes medios, como por ejemplo Twitter, YouTube, etcétera, saben a quién hablar directamente y cuáles son los pasos a seguir. Si nosotros nos encontramos en una corporación muy grande, multinacional, que sí que es verdad que tenemos asesoramiento legal, pero no tiene el conocimiento concreto de Internet, nos vamos a ver pues que tenemos que coger a lo mejor una consultora externa para que nos eche una mano y vamos a perder mucho tiempo. Y en casos de crisis, sí o sí, hay que tener flexibilidad y poder hacer las cosas a la mayor brevedad posible. Por lo tanto, vamos a ir a lo que para mí es lo más complicado cuando tenemos que hacer una estrategia, porque al final la auditoría que hagamos previa con la monitorización, esto podemos contar con analistas y con herramientas. Cuando tenemos los resultados vamos a tener que hacer lo que ahora viene, que es el mapa de públicos, y esto es de las cosas más complicadas, que los que vengáis de comunicación sí que lo sabréis hacer, pero al que le pilla sin tener un conocimiento previo es en lo que más se encallan. Públicos, para poder resumirlo, sería primero cuáles son los usuarios que tenemos actuales, y con usuarios me refiero a clientes, y también me refiero a prospects, que son aquellos que son posibles clientes. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un poco cuáles son los 4 tipos de usuarios que nos podemos encontrar, que son usuarios básicos, pero luego los analizaremos. Importantísimos, tendríamos los líderes de opinión. Los líderes de opinión no solo me refiero a influencers, porque influencers pueden ser solo en la red, pero también tendremos que pensar cuáles son los líderes de opinión fuera. Tenemos además como público muy importante los empleados. Para mí es uno de los primeros públicos que hay que tener en cuenta para todo. Y cuando digo empleados es también becarios, porque muchas veces no se tienen en cuenta, y esta gente además, yo he sido becaria un montón de años,
y me he ido llevando percepciones de empresas que si me hubiesen tenido en cuenta de otra forma, a lo mejor la imagen que tuviese de ellos sería diferente, con lo cual a la hora de tomar de decisiones, cuando se lanzan canales en social media, etcétera, si se les tiene en cuenta es muy bueno porque nos pueden servir incluso para poder hacer beta testers, para poder no empezar de cero un canal, sino ir teniendo en cuenta a las personas que tenemos más cercanas, en este caso empleados, becarios, etcétera. En el caso de stakeholders es otro de los públicos importantísimos, los inversores. Muchas veces no se les tiene en cuenta y ya hay muchas empresas que están haciendo canales específicos y comunicaciones específicas en Internet para inversores. Un ejemplo, empresas como por ejemplo ArcelorMittal, que bueno, antes era Arcelor y Mittal, luego hicieron ¿cómo se llama ahora? Bueno, hicieron una fusión, exacto. Ellos hicieron canales específicos para inversores, para que en todo momento tuviesen conocimiento de qué es lo que estaba ocurriendo. Pero es que también hicieron canales específicos para empleados, que no estoy hablando de una intranet, que va, ellos lo que hicieron es un canal de televisión que estaba dentro de la página que hicieron nueva, que era, era una página en la que te iban comunicando cómo iba a cambiar tu día a día, con qué personas tenías que comunicarte en el caso que tuvieses dudas. Te dejaban unos foros específicos para poder ir haciendo preguntas que te surgieran. Los inversores también tenían un canal específico que cuando se hacían presentación de resultados o cuando se hacían juntas de accionistas podían ir viendo a tiempo real cuáles eran las preguntas que se estaban haciendo por si no habían podido llegar a la junta en ese momento. En el caso de las startups, no sé si habéis trabajado en alguna startup, pero como te dé por tener un grupo de inversores que están todo el tiempo encima, lo que más necesitan es información y en este caso, como en cualquier situación, la información es un valor brutal. A mí me pasó, por ejemplo, cuando trabajé en Alemania, que teníamos a un grupo de inversores que todo el tiempo necesitaban tener información de cómo estaba creciendo nuestra red social. Lo que hacíamos es pasarles informes muy con lo que ellos necesitaban, de forma que todo el tiempo les tuviésemos informados y pudiesen ir sabiendo qué es lo que estábamos haciendo. También así es una forma de que no te estén encima. Si tú les vas dando información, pues al final ellos saben que al cabo de un mes van a tener ese informe, pero que va a ser un informe específico de cómo están apareciendo, de cuál es la información que está apareciendo en medios sociales y que a ellos a lo mejor en un momento dado les puede servir. Un ejemplo. Ahora se ha visto el caso de, por ejemplo, pues personas que han sido patrocinadas por empresas que en teoría son ellos los que están detrás de los medios, pero que a lo mejor en una rueda de prensa les hacen preguntas sobre los medios sociales y se quedan como, le han dicho, oye, pues el post que escribiste el otro día estaba fenomenal. ¿Los otros el qué? Pues en este caso, si las personas que están involucradas en la comunicación en medios sociales están informadas al dedillo de qué es lo que se está haciendo, estas situaciones no ocurrirían. Y en el caso de inversores también ha ocurrido, igual que en el caso de líderes de la organización, que en teoría estaban ellos detrás y que no era verdad que estaban detrás. En el caso de los partners, por ejemplo, con los proveedores también se están haciendo más canales B2B. Normalmente se piensa en business to consumer, pero muchas veces también se pueden hacer canales que son para otros proveedores. Un ejemplo, tenemos una empresa que está en el sector del mueble y que evidentemente pues está súper afectada pues por todo lo que tiene que ver con la crisis, la construcción, tal. Ellos querían tener una comunicación directa con los distribuidores que tienen, pero también con los proveedores. Como hay mucho desfase geográfico y temporal con las comunicaciones que estaban teniendo, decidieron hacer canales que fuesen propios para, por ejemplo, Gatto Cucine, que es una empresa italiana que es súper buena y súper potente, pero que se estaba comunicando de una forma un poquito offline. Pues a lo mejor, en plan con mails, de vez en cuando tenías un representante por ahí y tal. Ahora han conseguido tener canales directos, de manera que tú, por ejemplo, puedes tener los catálogos, y los catálogos sería lo más sencillo, pero pueden ir teniendo conexión con distribuidores que sean, por ejemplo, de Italia. Oye, ¿tú qué estás haciendo en medios? ¿Cómo te está sirviendo, pues no sé, el plan que habéis hecho de comunicación? Pueden ir teniendo ideas que van corriendo pues de forma mucho más rápida. En el caso de instituciones, bueno, también hay canales que lo están utilizando, medios de comunicación y medios sociales. Luego tendríamos proveedores de información y básico la opinión pública. En principio, lo estructuraríamos así.
vamos a poner este. Perdón si ha salido muy pequeño, pero esto sería tal y como funcionaría. Tenemos el público, en este caso empleados, el objetivo que tenemos con ellos, motivación, seguridad, pertenencia, cuál es la estrategia de comunicación que vamos a seguir con ellos, cuáles son los mensajes clave y cuáles son las acciones. Esto nos serviría con cada uno de los públicos. Si además resulta que contamos con una comunidad que es propia, vamos a tener que tener en cuenta los usuarios actuales y los prospects. Y esto, perdonad que lo haya puesto así, pero es que me entran mejor las cosas con humor que de forma más seria. No sé si conocéis a la gente de Muchachada Nui o... Bueno, esta gente tienen dos personajes que a mí cada vez que me encuentro con algún problema en medios sociales me vienen a la mente estos dos. Uno que es el puto Mohamuto, que es como el más friki de la red, y luego este de aquí que es súper ñoño, que sería como el usuario más sleeper o como más dormido que nos podemos encontrar. Cuando estamos intentando animar una comunidad, y da igual que sea propia que no, o sea, propia para mí es que nosotros custodiamos la base de datos, y que no sea propia sería pues si tenemos presencia en otros medios que no tenemos acceso a tanta información como por ejemplo pues Facebook, LinkedIn, que sí tenemos estadísticas, pero nosotros no podemos ver realmente cuál es la medición de cada uno de los usuarios, la participación, etcétera. Vale. Os he puesto los apóstoles, que serían los heavy users, que serían aquellos usuarios que son más activos y con los que normalmente hacemos una métrica que funciona a partir de una media. Yo necesito tener, cuando empiezo con un plan en medio social, necesito saber cuál es la media de interacción que van a tener los usuarios. Por ejemplo, si yo doy de alta una comunidad y veo que pasado un mes la media de conexiones semanales es de 3, todos los que estén por encima de 3, todos los que estén por debajo de 3, me van a ir marcando un poco cuál es el tipo de usuarios que son. Y esto se va viendo en función de si tenemos una muestra representativa de usuarios que nos da esta información. Con lo cual, los que estén por encima de 3 serían apóstoles o Judas, porque muchas veces los Judas, que es los que os decía antes, luego como más los trolls, sí que son muy activos, pero no significa que sean activos de forma positiva. Con lo cual tendríamos a los apóstoles, que son normalmente muy fanáticos de nuestra marca y en los que nos podríamos apoyar. Lo que os decía antes de Simio, cuando nosotros hicimos la interpelación durante el fin de semana, hubo usuarios que nos contestaron de oye, pues yo nunca he tenido ningún problema con ellos, oye, pues la verdad es que siempre ha funcionado genial con nosotros. Esta gente, si Simio lo hace, que yo creo que sí que lo hará, también agradecerá los momentos en los que les están apoyando. Y con ellos muchas veces podemos tener, con los apóstoles, podemos tener una relación tan buena que nos puedan, a ver, que simplemente motivándoles un poco más o dándoles alguna cosa a cambio, nos puedan echar una mano en momentos difíciles. Un ejemplo, cuando trabajaba en la Netro, que es una guía de ocio, no sé si conocéis la Netro, vale, teníamos a gente que era súper activa en cine y eran súper activos sin que les diésemos nada. Pues cuando les dábamos a cambio, por ejemplo, una entrada para una premiere o si se hacía un estreno de cine, lo que fuese, ellos nos ayudaban a atraer a mucha gente y a dar a conocer y esparcir un poco la voz de qué es lo que estábamos haciendo. Pues si eres agradecido en el momento en el que te están echando una mano, luego, a lo largo del tiempo, vas generando una relación con ellos que te puede ayudar a poder apalancarte en ellos cuando hay un problema difícil. En el caso, por ejemplo, de los Internet Aolis, sí que es gente que en la media te aparece que están más o menos, por eso, ¿no? en 3 conexiones a lo mejor a la semana, pero que realmente no están encontrando cuál es el beneficio de poder estar relacionados contigo. Por lo cual a estos vamos a intentar motivarles, intentar pasarles a que sean apóstoles. Luego nos encontramos con los sleepers, que son aquellos que a lo mejor en algún momento dado se han dado de alta o han tenido pues una conexión con nosotros, pero que realmente no tienen una vinculación con nosotros y que lo que hay que hacer es intentar motivarles. En el caso, por ejemplo, de comunidades propias, ocurre mucho cuando se hacen intranets. ¿Cuántos de vosotros no habéis tenido a lo mejor acceso a una intranet y no te has conectado en la vida? Pues por el motivo que sea, porque no te parece buena el front office, porque a lo mejor por lo que sea no es una plataforma en la que te veas tú muy vinculado, porque no estás de forma anónima y te da miedo según qué información vuelques. En este caso, hay una forma de intentar despertarles que yo creo que LinkedIn lo ha hecho súper bien. Sabéis que cuando os estáis dando de alta en LinkedIn y cuando tenéis ahí interacción, hay una barra al lado derecho en el que te va diciendo cuál es el tanto por ciento de información que tienes subido y cómo de bueno o malo es tu perfil. Esto ocurre como cuando
Pues por ejemplo, te das de alta también en Fotocasa o en Idealista, te va diciendo que sepas que cuando hay un anuncio que tiene fotografías es mucho más visible y es más fácil que puedas tener clientes o que puedas tener personas que te hagan caso. En el caso, por ejemplo, de los slippers, si tú les vas como enseñando tips o enseñando consejos para que ellos vayan teniendo una actividad más positiva con la red, se van motivando poco a poco. Esto sirve mucho cuando tú estás en una comunidad que tú tienes acceso a las estadísticas. Por ejemplo, en Alemania lo veíamos. Es gente que a lo mejor se ha dado de alta y no se ha vuelto a conectar, pero tienes que ver cuándo se han dado de alta, cuál es la información que sí que han rellenado, cuál es la información que no han rellenado. No tanto de forma operativa, pero sí para intentar encontrar algún beneficio para el cual se queden allí. Y en el caso de los Judas, que son los que a mí más me gustan, generalmente es gente que a lo mejor tiene... Bueno, te puedes encontrar con muchos casos. Yo me he encontrado muchas veces con competidores que están allí para poder sacar información o que, por lo que sea, el cambio que se ha hecho de la plataforma, por ejemplo, si tenemos una plataforma que hasta el momento ha sido 1.0 y ahora queremos que sea 2.0 y nosotros estamos viendo que están comentando cosas negativas, a lo mejor, pues tenéis un bug en la programación o tenéis un problema a la hora de daros de alta como usuario o no me gusta nada el diseño que habéis hecho. Muchas veces ocurre que nos podemos aprovechar de la información que nos está dando y en muchos casos te hacen casi como auditorías. Y lo más importante de todo es que en el momento en el que nos encontremos con gente que está dejando críticas muy negativas, que les podamos dar feedback. Lo que os decía antes, por ejemplo, del caso de Simio, a nosotros, vale, no nos contestaron de forma inmediata, pero prácticamente de forma inmediata, con lo cual el cabreo o el enfado que tienes se reduce en el momento en el que te están haciendo caso. En el caso de los Judas, hombre, si es un tema de competencia, evidentemente hay que ser lo más serio posible y decirles, oye, sabemos que estáis aquí intentando buscar información, tengamos la fiesta en paz. A mí me ocurrió, por ejemplo, en Alemania, que una red social que se dedicaba a lo mismo que nosotros estaba mandando invitaciones de forma indiscriminada y estaba utilizando un tipo de programa que no sé si conocéis, se llama Grabber, que lo que te hace es ver cuáles son, bueno, hace dos cosas. Uno es que busca correos electrónicos dentro de redes sociales y otra cosa es ver cuáles son los usuarios más activos. Esto en teoría no se puede utilizar, pero en este caso lo estaban utilizando y estaban yendo a los usuarios más activos de nuestra red a mandarles información. Tienes filtros dentro de la herramienta y puedes ir viendo, por ejemplo, palabras clave, que esto también se hace, igual que cuando moderas un blog, tú puedes ver cuáles son los comentarios que tienen palabras malsonantes o que están utilizando palabrotas, etcétera. También lo puedes hacer con palabras de la competencia o con palabras que a ti te interese captar. En este caso vimos que estaban mandando invitaciones de forma indiscriminada y lo que hicimos es contactarles, ponernos bastante serios y decir, oye, aquí no vayamos a hacer competencia desleal, vamos a intentar tener la fiesta en paz y llevarnos bien. En el caso de Judas muchas veces nos ha servido para poder convertir a esa gente que en principio está en contra a apóstoles. De hecho, a día de hoy, con algunas personas con las que tuvimos problemas desde la plataforma de guía de Ocio Lanetro, ahora son, pero vamos, fanáticos al máximo. Incluso dentro de Facebook hay grupos hechos en los que están defendiendo, bueno, algunas cosas que ocurrieron con un chat que se tuvo que cerrar, que no se sabía si lo iban a retomar o no lo iban a retomar. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. ¿Qué? Ok, vale. Lo vamos a dejar aquí, pero importante poder tener en cuenta que hay tres fases simultáneas. El primero, que sería el de escuchar, y no solo escuchar a la competencia, sino también escuchar en torno, ver empresas que están haciendo cosas que nos interesan y que no. Importante a la hora de participar poder tener muy clara una estrategia por cada uno de los públicos y además poder tener una guía de participación, una guía de portavocía y una guía de crisis, que os lo pasaré a SlideShare. Importante también poder integrar a los diferentes departamentos y a los diferentes activos que tenemos dentro de la empresa. Vale, en el caso de portavocía, os he puesto un ejemplo de 4 tipos de portavocía, la que os comentaba antes, que era corporativa, profesionales, personales o ficción por campañas, que sería, por ejemplo, la del buscachollos de eBay. Os he puesto unas recomendaciones generales, que las he ido comentando, y algunos riesgos comunes y prevención que vais a tener que tener en cuenta a la hora de poder lanzar en medios sociales.
Os voy a dejar también mis datos de contacto, me podéis encontrar en Twitter, a través de la página, por correo, como queráis, y en slideshare.net voy a ir subiendo los documentos que os decía, el Excel custodio, las guías de portavocía, algún ejemplo de ORM y cualquier información que necesitéis, pues estoy dispuestísima a poder comentarla ahora o más tarde. Muchas gracias.